Hola, soy la maestra María Guadalupe Osorio y el tema de hoy va a ser sistemas de coordenadas. Los invito a que se suscriban al canal Guadalupe Osorio para poder ver más videos como estos. Comencemos. Muy bien. En este caso, un sistema de coordenadas cartesianas es un grupo de números que describen una posición. Puede ser una posición a lo largo de una línea, en una superficie o en un espacio. Así que los ejes de las coordenadas están establecidos con números reales. Por ejemplo, podemos establecer una recta y entonces en este caso nosotros trabajaríamos en esa cuestión de esa recta empezando desde 0, vamos a poner el 0 en medio, y entonces tendríamos, por ejemplo, números reales como estos. Tenemos de un lado los números reales positivos y del otro extremo tenemos los números reales negativos. Pero por ejemplo, queremos expresar un número o un punto, un número, una variable con el valor de 4. Entonces aquí directamente tendríamos que poner una cuestión de un punto en el número 4, que sería es lo que corresponde a la cuestión de x. Entonces x vale 4 y estamos representando esto en una imagen o en una recta, ese valor que corresponde a la variable x. Los sistemas de coordenadas están asociados con un conjunto de números reales, como lo acabamos de decir. Similarmente, cuando nos propongamos analizar un fenómeno en que involucra dos variables, en el caso de un plano, pues denotaremos el conjunto de los valores que pueden tomar ambas variables o las n variables que nosotros vayamos a estar utilizando. En este caso, por ejemplo, tendríamos un sistema de coordenadas con dos variables. En este caso tenemos la variable x y la variable y. A x le damos el valor de 5 y a y el valor de 6. Entonces, en este caso vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5 para x. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, entonces, en este caso, cuando las dos variables se juntan, por ejemplo, queremos un punto en donde las dos variables coincidan, en este caso tanto x como y, tendríamos el valor en donde directamente ese punto coincide con esas dos variables. Entonces ese punto sería el punto P, donde tenemos x con y, donde tenemos el punto 5 con 6. Y este sería su representación de esa cuestión de ese punto. Continuando con esto, por ejemplo, nuestro estudio lo podemos ver cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en un mapa. Supongamos,
Por ejemplo, le puedo decir, ¿saben qué? Formen equipos de 4 compañeros y localicen cada uno los lugares indicados de un mapa de acuerdo a la cuestión de un recorrido. Entonces, en este caso, tendríamos una cuestión de un recorrido de acuerdo a una cuestión del mapa. Vamos a diseñar un mapa para que veamos el ejemplo. Muy bien. Suponiendo que tenemos nuestro mapa, entonces le decimos a los compañeros, busquen el recorrido más corto a partir del zócalo de la ciudad al punto marcado con la letra A. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros nos encontramos en el punto B y llegamos a la cuestión del zócalo al punto A. Entonces, ¿cuál es el recorrido más corto para llegar al zócalo? Por ejemplo, podríamos establecer nuestra ida, ya sea aquí hacia arriba y caminar acá, o bajar y caminar acá. Entonces, en este caso, tendríamos que ir viendo la cantidad de los elementos que contiene cada uno de estos puntos. En este caso, por ejemplo, tendríamos que ir marcando las digamos las casitas. Aquí en este caso, por ejemplo, solamente tengo que caminar, sería una calle, 2 calles, 3 calles y 4 calles. Aquí tendríamos que caminar también una calle, 2 calles, 3 calles y 4 calles. En el otro recorrido tendríamos que hacer 2 calles, 3 calles, 4 calles, 5 calles y 6 calles para llegar al zócalo. Entonces, en este caso estamos viendo que vamos a tener, de acuerdo a los puntos, distancias más cortas o cuestiones de distancias más largas. También otra de las cosas en la cuestión de los recorridos o de la cuestión de localización de los puntos es, por ejemplo, cuando nosotros nos dicen que, por ejemplo, hay una cuestión de una isla y tenemos una cuestión de un náufrago en esa isla, tenemos nuestras palmeras y tenemos a nuestro náufrago que está pidiendo ayuda. El náufrago no puede salir porque en ese momento existen muchos tiburones. Vamos a poner un tiburón que se lo puede comer al pobre hombre, ¿no? Entonces, en este caso no puede salir el hombre porque se lo comen los tiburones. Entonces, en cierta forma, nosotros en una cuestión de un helicóptero, con mucha imaginación, un helicóptero, vamos a ir a buscar al fulanito. Entonces nos tienen que decir la cuestión de las coordenadas de acuerdo a la cuestión en un mapa donde se encuentra la cuestión de la isla para que nosotros podamos decir en cierta forma dónde se va a encontrar el individuo y poderlo rescatar. Sería en este caso otra explicación de por qué es necesario la cuestión de los puntos. Por ejemplo, en este caso nosotros tendríamos que establecer las coordenadas para decir en dónde se encuentra, y esas coordenadas en cierto momento van a estar establecidas por las letras X y Y, que viene siendo
X, en este caso, horizontales, y Y, lo que son las coordenadas verticales, para poder encontrar al susodicho náufrago. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros vamos a establecer que nuestro sistema de coordenadas va a estar basado en cuadrantes. ¿Por qué? Porque tenemos tanto lado positivo como lado negativo de las coordenadas. En este caso tenemos X y tenemos Y. Estas rectas que son perpendiculares, podemos ver que se llegan a cortar en un punto específico. En este caso, el punto específico, ahí no se ve el amarillo, vamos a ponerle un morado. Este es el punto específico. A este punto específico se le conoce como origen y se denota con la letra O, este punto específico. Y a las, ¿cómo se llama? A las letras, que en este caso son horizontales, se le conoce como eje de las X, y a las verticales como eje de las Y. La distancia que existe entre los puntos en el eje de las X, la distancia que existe entre los puntos de los ejes de las X, se les conoce como ordenadas. Y a la distancia que existe entre el eje de las Y se les conoce como abscisas. Ay, siempre me equivoco al escribir abscisas. Abscisas. Listo, siempre me como la C. Muy bien. En este caso, por ejemplo, las abscisas y las ordenadas, las abscisas superiores, en este caso, del lado superior, van a ser positivas, y las ordenadas del lado derecho van a ser también positivas. Las abscisas bajo el punto de origen van a ser abscisas negativas, y las ordenadas del lado izquierdo del punto, en este caso del punto de origen, van a ser ordenadas negativas. Entonces nosotros tenemos que aquí nuestro cuadrante va a tener un lado positivo y un lado negativo, dependiendo de las abscisas y las ordenadas. Entonces, si nosotros vemos esto, tendríamos X positivo, Y negativo, X positivo, X negativo, Y positivo y Y negativo. Me estaba confundiendo. Muy bien, en este caso, al hacer esto, entonces podemos ver que estas líneas perpendiculares, al cortarse, forman cuadrantes. Entonces, estos cuadrantes
directamente se van a numerar siguiendo el sentido contrario de la manecilla del reloj. Por ejemplo, acá tendría el cuadrante 1, va a ser el primer cuadrante que vamos a utilizar, y como es el sentido contrario de las manecillas del reloj, nosotros vamos a numerar en este caso los cuadrantes hacia la dirección izquierda. Entonces el siguiente sería cuadrante 2, el siguiente, bueno, vamos a ponerlo con números romanos, perdón, cuadrante 2. El siguiente vendría siendo el cuadrante 3, y por último el cuadrante 4. Entonces ya tenemos en este caso la cuestión de los cuadrantes. Ahora, al tener ya la cuestión de los cuadrantes, podemos ver que un punto, como les estaba diciendo, un punto va a contener lo que son las ordenadas y lo que son las abscisas. Entonces en este caso va a contener los puntos X, el valor de X y el valor de Y. Entonces un punto va a tener en cierto momento lo que es X, Y. Así están conformados la cuestión de los puntos que vamos a nosotros a localizar. Entonces, si nosotros lo vemos de esa forma, los cuadrantes también van a tener valores, que en este caso va a ser X, Y, cada uno. Pero si nosotros vemos aquí en la cuestión, de acuerdo a los valores que vamos a tener, las X de este cuadrante van a ser completamente positivas y las Y de este cuadrante también van a ser positivas. Entonces, en este caso, vamos a tener positivo y positivo. En el siguiente cuadrante, las X van a ser, en este caso, negativas, pero las Y van a ser positivas. Lo estamos viendo aquí, X, esta X es negativa, y entonces por eso acá va a ser negativa. Pero esta Y es positiva, y entonces esta Y viene siendo acá me equivoqué, no puse bien el signo más, viene siendo positivo. Muy bien, en el siguiente de los casos, aquí X es negativa, entonces acá ponemos negativo, y Y también es negativo, entonces en este caso lo tenemos de esa forma. Ahora, en el siguiente, aquí X viene siendo positivo, entonces X viene siendo positivo, y Y viene siendo negativo. Entonces, ese viene siendo los valores que va a ir tomando cada uno de los cuadrantes. Entonces, si yo les pongo los valores, digamos, por ejemplo, 5,5, quiere decir que 5,5 se va a encontrar directamente en el cuadrante 1. Yo les pregunto, a ver, ¿en qué cuadrante se encuentran los puntos? Sería una pregunta de examen. Y entonces en ese momento, en la cuestión tú dices, ¿sabes qué? Se encuentra en el primer cuadrante, cuadrante 1. Ah, pero ahora me dice, ¿sabes qué? Ahora vamos a tener el punto, ahora vamos a tener -4 con 3.
Ah, ¿sabes qué? Menos 4,3. Entonces en el cuadrante 2. En el cuadrante 2. Ahora vamos a tener en este caso, vamos a tener 3, menos 2. Ah, pues ¿sabes qué? Va a estar en el cuadrante 4. Y así consecutivamente. Entonces en este caso nosotros podemos distinguir en qué cuadrante se va a encontrar el punto que vamos a buscar por la cuestión de los signos. Muy bien, ahora vamos a ver la notación de cada punto en el plano. En este caso, la notación del punto va a ser con una letra mayúscula para poder establecer en cierto momento los puntos. En este caso, por ejemplo, estoy poniendo una P mayúscula y adentro va a tener el valor de X y el valor de Y. Primero va el valor de X, después una coma y después el valor de Y. Esa sería la cuestión de la notación de un punto. Podría haber sido A, X, Y. Entonces en este caso sabemos que cada vez que veamos esto es una notación de un punto de coordenadas. Nos dicen en un ejercicio, en el ejercicio nos dice localiza los puntos P sub 1 menos 3 con 1, P sub 2 0 con 1, P sub 3 3 con 0 y por último P sub 4 menos 3 con menos 2. Aquí en este caso nosotros podemos observar que nos empiezan a decir que tenemos un subíndice para los puntos. Está bien esta representación porque podemos representar el objeto punto y con los subíndices nosotros podemos directamente diferenciar cada uno de los puntos. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es dibujar nuestras líneas, ¿sí?, para el eje de las X y para el eje de las Y. En este caso, acuérdense que la horizontal es para las X y la vertical es para las Y. Entonces, empezamos a hacer las ordenadas y las abscisas. Entonces, en este caso, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Pero también del otro lado vamos a tener menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Directamente ya tenemos los puntos para lo que es las X. Ahora vamos con los puntos que son para las Y. Entonces tenemos 1, 2, 3 y le dejamos 4. Después en este caso tendríamos 1, tendríamos 2, tendríamos 3 y ponemos 4. Muy bien, ahora vamos a localizar cada uno de los puntos que nos hace referencia en este caso. El primer caso nos dice que es menos 3, buscamos menos 3, acuérdense que este es X, buscamos menos 3 y ya que localizamos menos 3, está en la dirección de 1. Entonces aquí vamos a ir punteando y ponemos nuestro punto donde se encuentra localizado. Muy bien, entonces ya lo localizamos, ponemos nuestro punto y ya tenemos P1. Entonces aquí cuando ya pusimos nuestro punto vamos a establecer la letra de referencia de ese punto. Voy a poner P sub 1.
Después, en el siguiente, vamos a buscar P sub 2, que quiere decir que está en 0 con 1. Entonces, nuestro origen está acá, y entonces 0 se va a encontrar, en este caso, nuestro punto se va a encontrar 0 con 1. P sub 2 se encuentra exactamente aquí en este punto. Después nos dicen que tenemos 3 con 0. Entonces el siguiente punto es 3 con 0. Y entonces buscamos 3 con 0. Como no tiene 0 es en Y, entonces caminamos 1, 2, 3 y nuestro punto directamente se encuentra acá. Y entonces vamos a poner P sub 3. Y por último tenemos menos 3 con 2. Entonces nuestro último punto es menos 3 con 2. Entonces vamos a buscar menos 3 primero, 1, 2, 3 y con menos 2. Entonces nuestro, acá son menos. Aquí en este caso tendríamos nuestro siguiente punto, que viene siendo el punto 4. Entonces con esto hemos encontrado la cuestión de nuestra localización de los puntos. Muy bien. Ahora, nosotros podemos localizar cuando nos den una cuestión de una ecuación, podemos localizar los puntos en nuestro sistema de coordenadas. Veamos, ahorita vamos a empezar a utilizar una pequeña ecuación y esos puntos los vamos a localizar por el método de sustitución. Veamos. Bueno, ahora tenemos en este caso un ejercicio donde tenemos una ecuación. En esta ecuación lo que tenemos que localizar son la cuestión de los puntos. Para nosotros es muy fácil directamente ir sustituyendo la cuestión de los valores. Por ejemplo, yo puedo decir aquí que x puede tomar el valor de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Pero para poder encontrar el punto en Y, necesitamos directamente hacer una cuestión de despeje de nuestra ecuación. Por ejemplo, en este caso tengo 3x menos y igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar los términos que no estamos buscando al extremo contrario. Y entonces en este caso quedaría menos y igual a 2. ¿Sí? Este que está sumando pasa para acá restando, entonces quedaría 3y. Pero en este caso no podemos dejar nuestra variable que estamos buscando con signo negativo. Entonces todo lo que vamos a hacer, vamos a multiplicarlo por menos 1 toda la ecuación para que en cierto momento podamos tener nuestro valor. Entonces en este caso quedaría menos 1 por menos y es igual a 2 menos 3y que multiplica todo por menos 1. Y entonces quedaría en este caso, menos por menos nos queda y es igual. Ahora, en este caso quedaría menos 2 más 3y. Ahora, ya que tenemos en este caso esto, menos 3x, aquí me equivoqué, era x. Aquí que tenemos ya esto,
vamos a sustituir nuestros valores en nuestra fórmula, entonces que ya tenemos despejada, quedaría menos 2 más 3x. Y entonces que vamos sustituyendo la cuestión de los valores y quedaría menos 2 más 3 que multiplica a menos 2, y entonces en este caso quedaría menos 2 menos 6, y entonces aquí tendríamos menos 8. Entonces nuestro punto tendría el siguiente, menos 2, menos 8. Y así ahorita hacemos todos los demás valores. Entonces, ya resuelto este ejercicio, pues tendríamos los valores para cada uno de los puntos x, y. En el primero pues sería menos 2 con menos 8, en el siguiente sería menos 1 con menos 5, en el siguiente sería 0 con menos 2, el siguiente sería 1 con 1 y por último sería 2 con 4. Ahora continuaríamos con la cuestión de la graficación de cada uno de los puntos. 18 horas. Muy bien. Ya teniendo nuestros puntos, ahora los vamos a trasladar a nuestros ejes de coordenadas. Entonces, en este caso tendríamos para el punto 1, tendríamos menos 2 con menos 8. Entonces, dibujamos el punto 1, que sería menos 2 con menos 8. Ay, me faltó 1, 2, acá. Entonces tendríamos menos 2 con menos 8. Después tendríamos menos 1 con 5. Después tendríamos 0 con menos 2. Después tendríamos 1 con 1. Y por último tendríamos 2 con 4. Vamos a cambiar el color del punto porque no se ven los puntos. 1, 2, 3, 4. Como en este caso es una ecuación, es una recta, por lo que estamos observando, nuestra ecuación, al graficarla, tendríamos, con mucha imaginación, una recta, nada más que no está bien remarcado los límites, pero tendríamos una cuestión de una recta en la cuestión de la graficación. En este caso es por eso que es necesario que nosotros conozcamos el sistema de coordenadas para poder trabajar la localización de los puntos cuando nos den una ecuación, ya sea de índole de recta o ya sea en este caso una ecuación parabólica o una cuestión de una circunferencia. Bueno, hasta aquí dejamos el tema de sistemas de coordenadas y localización de puntos.
Nos vemos en el siguiente video.